Mi nombre es Juan Berberián, soy el presidente de la filial de Jomenet Men de Buenos Aires, una filial fundada en 1927, transcurriendo su 97º aniversario, y que forma parte de una estructura mundial de más de 100 años, con más de 110 filiales en todo el mundo, una institución creada en 1918, su primera filial en Constantinopla, para contener a los jóvenes sobrevivientes del genocidio armenio, dándoles desde la parte física y mental el acompañamiento y la contención por lo que habían sufrido. Estamos acá en Buenos Aires, en la filial nuestra, con Rupén, así que vamos a empezar ahora un diálogo seguramente muy ameno. Los dos pilares fundamentales de Jomenet Men son el escautismo y el deporte, pero también tiene una parte social, sin duda. Nosotros tenemos esa idiosincrasia de venir al club a pasar el día, independientemente de que hagamos un deporte o una actividad scout o nada. De pronto habrás visto gente jugando a las cartas, gente disfrutando de la pileta, gente sentada en el parque tomando café o charlando. O sea, tenemos una dinámica social muy importante, pero por la idiosincrasia nuestra. Es como que es muy normal acá levantarte el sábado a la mañana o el domingo a la mañana y decir, voy al club. ¿Y qué vas a hacer? No sé, voy al club. Los chicos juegan con los chicos, los grandes hacen sus actividades, charlan, juegan a las cartas. Y después tenemos la actividad scout y la actividad deportiva. Ahora estamos en el mes de enero, que es el receso, todo empieza a mediados de febrero normalmente. En la actividad scout tenemos la agrupación Ararat, que cuenta con 170 miembros, entre todas las ramas, porque tenés desde los 6 años hasta los dirigentes, que son chicos de 30 años. Y después tenés deportes, tenés varias categorías, vóley, handball, futsal, fútbol de 7, como decías vos en las canchas, tenés tenis de mesa, tenés tenis. O sea, hay varias actividades y cada uno lo puede hacer en forma recreativa o competitiva. Formamos parte o somos parte de varias de las federaciones correspondientes, y si no lo puedes hacer a nivel recreativo, como estabas viendo vos recién que jugaban los más grandes al fútbol. Pero bueno, la idea es pasar el día, ¿entendés? Es venir a pasar el día. Hoy es un día de poca concurrencia, ¿no? Normalmente tenemos un promedio de 400, 450 personas en el club cuando están todas las actividades desarrollándose a pleno. Y es verdad lo que decís vos, porque es un club en donde de pronto es muy generacional de alguna forma. Muchos de los socios actuales, sus abuelos fueron socios, sus padres fueron socios, ellos son socios, sus hijos son socios. Y después está esa característica propia armenia, ¿no? De que de pronto la persona mayor es el tío, ¿entendés? Es como que el papá de mi amigo es tío, con una cuestión de respeto y demás, entonces acá somos tíos de alguna forma. Y fíjate que yo te decía recién que la primera filial se creó en 1918 y se nutrió de los huérfanos del genocidio. Eso hizo que en Jomenet Men no tenemos socios, tenemos cuirer y espainer, hermano y hermana. Entonces, de alguna forma, el concepto ese de gran familia se transmite un poco, digamos, como que institucionalmente también. Entonces, es muy normal que acá nos llamemos cuir y espair. O sea, eso también ayuda a fomentar ese concepto de familia, ¿no? De alguna forma. Jomenet Men es el nombre de la institución, Unión General Armenia de Cultura Física, por sus siglas en armenio, Jomenet Men. Pero no es que, o sea, de toda la comunidad armenia, de pronto tenés de todos los colegios, vienen de otras instituciones sin duda. Tenemos gente que siendo parte de la comisión directiva de otras instituciones es socio de Jomenet Men. O sea, el pertenecer a Jomenet Men es el hecho de venir y hacerte socio. Y no es solo para armenios, sino que de pronto también para gente que no teniendo un origen armenio, o se casó con armenio, o convive con alguna pareja armenia, o va a alguno de los 7 colegios armenios. O sea, el hecho de ir o haber ido a un colegio armenio hace que puedas formar parte de esta gran familia asociándote a Jomenet Men. En realidad estamos en la zona oeste, en Villa Sarmiento, partido de Morón. La primera filial empezó en Palermo, que era una casa, una oficina. Después el primer predio estuvo en Vicente López, en zona norte. Lo que pasa es que después una sudestada estaba cerca del río y una sudestada lo inundó
y de pronto la comisión directiva y la gente allegada en ese momento consideró que había que cambiar el predio para no volver a sufrir esa circunstancia. Y se vino a Ramos Mejía porque se encontró un predio amplio que igual no era todo lo que vos vistes hoy, o sea, se fueron anexando lotes vecinos y se fue ampliando, pero no era lo que era original, desde la década del 50 que estamos acá en Villa Sarmiento. Y ahora volvimos a reinstalar este proyecto como un proyecto edilicio de poder ir anexándole alguna que otra propiedad y generando un espacio aún más amplio. Porque, bueno, se está dando en los últimos años la dinámica del crecimiento de la masa societaria. Por un poco por lo que decías vos, en una situación, en un contexto de país complicado, este ambiente familiar no es habitual en otras instituciones. Entonces de pronto acá es como que nos sentimos protegidos, en como que este concepto de familia permite que yo a cualquier chico que vea de pronto en una circunstancia que necesite de un adulto, lo asisto y, ¿me entendés? No es ni mi hijo, ni mi sobrino, ni nada, pero es ese concepto de familia. Entonces eso hace que los padres con chicos se sientan acá en un ámbito contenidos y protegidos y eso hace que la masa societaria aumente y el hecho de aumentar la masa societaria implica, bueno, mayor necesidad de espacios y demás. Y un poco lo que te decía, crece. Hoy tenemos, como te decía, una masa societaria más amplia. Hoy contamos con 1.100 socios en total, o sea que es un número muy importante para lo que es una institución armenia de 97 años, o sea, ¿me entendés? Con todo lo que implicó, como decíamos recién, cuarta, quinta generación, esa pérdida también de gente que se fue abriendo de las instituciones por alguna razón. Entonces hoy tener 1.100 socios es un número considerable. Y un poco lo que te decía antes, esa contención familiar, ese espacio de decir me siento contenido, me siento protegido. Yo de pronto estoy charlando con vos y tal vez mis hijas son grandes, pero si yo tuviera un nene chiquito estaría jugando tal vez al fútbol en otro sector y yo no estoy preocupado por no perder de vista a mi hijo porque sé que alguien lo está mirando. Y el que lo esté mirando lo va a mirar y lo va a cuidar como lo puedo cuidar yo, porque todos estamos unidos por esa forma de ser, por ese hilo, por ese origen común y todos pensamos de una forma similar. Entonces sabemos que acá el nene puede estar en cualquier lado, pero está dentro del predio y de alguna forma alguien lo está cuidando. Entonces eso hace que hoy, por el contexto complicado que sufre la Argentina y demás, esos espacios se valoren mucho. Por eso el crecimiento de la masa societaria. Las filiales son Córdoba y Montevideo. Después San Pablo es una institución amiga que se la convoca a los Juegos Navasartián. Ellos suelen asistir, lo mismo que Chile, lo mismo que en Rosario, pero no son filiales de Jomenelmen. Y sí, nos conocemos todos porque cada 4 años se hacen los Hama Hager, que se va a Armenia a competir, y en donde vamos como región, con Córdoba y con Montevideo, a competir. En realidad competir entre comillas, a sociabilizar y de pronto van de Francia, van de costa este, costa oeste, Kuwait, Jerusalén, Armenia mismo, o sea, de las otras filiales y de las otras regiones. Entonces ya esos viajes hacen que uno confraternice y el ida y vuelta constante con los Cuireri Fainer de Córdoba, de Montevideo, hacen que nos conozcamos todos, ya tanto a nivel... empezamos de tan chicos que cuando llegamos a una edad adulta tenemos muchos años recorrido y son amigos como si fueran amigos de Buenos Aires mismo. Perdón, y me decías recién, no solo es la filial más grande en Sudamérica, Buenos Aires, sino que a nivel mundial es una de las filiales con más cantidad de socios. Hay otras regiones del mundo donde hay muchas filiales, pero con menos cantidad de socios, ¿me entendés? O sea, como región tienen más filiales, pero cada filial individualmente con menos cantidad de Cuireri Fainer asociados, y no solo eso, sino que como predio, como espacio, también es uno de los más amplios. Vos habrás recorrido algunos y viste que como dimensión es uno de los más grandes. ¿Sí? Es el Navasartián en octubre, que este año toca en Córdoba, en la filial de Córdoba. El año pasado fue en Montevideo y estamos en el año 23, en el 2025 tenemos otra vez los Hama Hager en Armenia, así que bueno, ahí vamos como región y solemos ser varios miles los que vamos en general de todas las filiales. Gracias a vos por el espacio y encantado de recibirte y las puertas están abiertas para cuando quieras volver. Que no deje de visitar el club, va a pasar por Palermo seguro, que es un barrio muy característico de Buenos Aires, ahí va a encontrar la Asociación Cultural Armenia y preguntando ahí dónde queda el predio de Jomenelmen pueden llegar tranquilamente y serán bien recibidos.